Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy miércoles 22 de junio. Son las 5:06 de la tarde e iniciamos el episodio del día de hoy transmitiendo en vivo desde la ciudad de Bogotá con una canción de Octavio Mesa. ¡Ópale! ¡Gózalo, Duber! ¡Claro, Wilmar! El dentista de Guasabra no sabe ni coger guamas, pero recibe a los clientes con relaciones humanas. Cuando llega algún paciente le dice con cortesía: yo le saco hasta la mierda aunque muera de sangría. Este don hijo de puta, deje ya la huevonada. Siéntese a la berraquera, yo le arranco la quijada. Siéntese don hijo de puta, deje ya la huevonada. Siéntese en la berraquera, yo le arranco la quijada. Éntrese. Sígase, señor, no sea pene, hombre. Gracias. Con una pata en el pecho, un alicate en la boca, el enfermo se retuerce gritando como una loca. Déjala de sacamuela, ya se quiere reventar. El cliente dice: so bruto, usted me va a deshuevar. Este don hijo de puta, deje ya la huevonada. Siéntese en la berraquera, yo le arranco la quijada. Este don hijo de puta, deje ya la huevonada. Siéntese en la berraquera, yo le arranco la quijada. ¡Qué dolor, doctor! Vámonos para la hacienda Nápoles, hombre. Paraíso colombiano. ¡Opa! Así, doctor. Pata en el pecho, un alicate en la boca, el enfermo se retuerce gritando como una loca. Déjala de sacamuela, ya se quiere reventar. El cliente dice: so bruto, usted me va a deshuevar. Este don hijo de puta, deje ya la huevonada. Siéntese en la berraquera, yo le arranco la quijada. Este don hijo de puta, deje ya la huevonada. Siéntese en la berraquera, yo le arranco la quijada. ¿Hacen silencio o los callamos? Estaba sonando la canción El Dentista de Octavio Mesa para iniciar el episodio de hoy día miércoles de Post La Verdad, siendo ya las 5:10 de la tarde, transmitiendo en vivo en una tarde lluviosa. Está lloviznando en estos momentos en la ciudad de Bogotá. Estamos aquí especialmente para ustedes a través de Spreaker. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, sus saludos, sus opiniones en el chat y también en el grupo oficial en Telegram de Post La Verdad. Toda la info del acceso al grupo oficial en Telegram, el enlace de YouTube de la canción de Octavio Mesa y más, lo pueden encontrar en la descripción de este episodio podcast.
El podcast de Pues la Verdad también lo pueden escuchar en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Saludamos a doña Diana Reuter que se conecta en el chat en Spreaker y dice: hola amigos de Pues la Verdad. Gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo va a ser eso del uribismo sin Uribe. Patria, honor, lealtad, ¡ajúa! El uribismo sin Uribe. Esa es la nueva realidad del uribismo. Tienen a Uribe, está tomando decisiones, porque las toma, las sigue haciendo, sigue ejerciendo ese control como amo y señor del centro democrático, como amo y señor del uribismo, pero no lo puede hacer público, no lo puede hacer a través de su Twitter, no lo puede hacer a través de sus videitos, no lo puede hacer a través de entrevistas y charlando con Vicky, ni con la Guri, no, nada de eso. El uribismo tiene a Uribe, pero lo tiene tapadito, escondido, lo tiene ahí. Lo tiene y no lo tiene. Saludamos a Benjala que dice: saludos, pues la verdad. El uribismo ha dicho que ellos van a hacer oposición. De hecho, ellos ya manejan el hashtag soy opositor. Anuncian que son opositores al gobierno del presidente electo Petro. Pero a su vez le exigen a Petro resultados. Le exigen que tiene que nombrar buenos ministros. Le exigen que no ejecute el plan de gobierno por el cual se hizo elegir el pasado domingo, no, sino que Petro tiene que gobernar según sea el criterio del uribismo. O sea, los uribistas que perdieron todo, perdieron hasta curules en las elecciones del 13 de marzo, le están diciendo a Petro cómo tiene que gobernar, con quién tiene que gobernar y cómo debe ser su presidencia. Los que perdieron poniendo las condiciones. Doña Jen se conecta y dice: buenas tardes amigos de Pues la Verdad. Y don Álvaro @interceptor 718 dice: amigos Pues la Verdad, buenas tardes. El uribismo sin Uribe. Carlos Hernández dice: saludos. Y nos comparte acá un trino de su cuenta @mediarse en Twitter, para que le echen la pasadita ahí. Es increíble, Petro ganó las elecciones en la noche del domingo, se conocieron el resultado, tarde-noche, el domingo. O sea que lleva lunes festivo, martes y hoy. Con hoy son 3 días. Y ya le están exigiendo resultados, le están exigiendo compromiso, le están exigiendo como si él ya fuera el presidente en ejercicio. Y resulta que quien hoy sigue ejerciendo la presidencia es Iván Duque. ¿Por qué, por ejemplo, a Petro no le exigen... ¿por qué a Duque no le exigen lo mismo que a Petro? Están escandalizados los uribistas comprando dólar a 5.000. Qué tumbada, qué estafa les están pegando. Unos capitalistas más vivos les están estafando a los, entre comillas, capitalistas del uribismo.
vendiéndoles dólar a 5.000. El dólar en estos momentos está a 4.014 pesos. Sí tuvo un incremento, pero es que ese incremento ha sido constante a lo que ha sucedido desde que Iván Duque es presidente. De hecho, hoy el dólar tuvo un incremento solo de 4.13 pesos. No subió mucho realmente, se sigue estabilizando, pero al alza. Si uno revisa las gráficas, y ustedes recordarán que aquí en el podcast siempre hemos hablado, cada vez que tocamos el tema del dólar, yo hago énfasis, de hecho en el Twitter mío tengo trinos desde el 2020 más o menos, o incluso antes de pandemia, hablando sobre cómo el dólar ha ido creciendo desde que Iván Duque es presidente. Y si uno mira la gráfica de a 5 años atrás, es evidente que desde el 2018, año en que llegó Iván Duque a la presidencia, el dólar empezó a crecer. Y no ha parado de crecer, ha crecido. La gráfica es ahí está. Ustedes lo pueden consultar en cualquier aplicación de bolsa o en Google o algo así. Dólar a 5 años y ahí se ve que efectivamente desde el 2018, año en que llegó Duque, es que hay que hacer énfasis en esto, hay que resaltarlo. ¿Por qué? Porque en 3 días que lleva Petro de ser presidente electo, o sea, fue elegido pero todavía no está en funciones, todavía no es presidente en ejercicio, ¿no? Si acaso la única responsabilidad que tiene en estos momentos es hacer el empalme con el gobierno saliente nomás. Le están achacando que no, que es que el dólar está disparado por culpa de él, que Ecopetrol está perdido, está cayendo por culpa de él. ¿Por qué carajo no le llama la atención a Duque, que Duque es el presidente? Y al fin y al cabo, por el pésimo gobierno de Duque, la gente terminó votando por Petro. Carlos Hernández dice: la derecha caerá en una trampa inevitable porque si hacen oposición entrarán en contradicción a principios básicos de la democracia, la vida y la paz. Esto fortalecerá el proceso de gobierno. La oposición es necesaria, pero debe ser congruente con una política para la vida. De acuerdo con lo que dice aquí Carlos. Iván Dacho dice: muy buena tarde, y le mandamos un saludo especial a don Iván Dacho, que ayer estaba esa poder del Tuyú. Entonces, don Iván Dacho, desde el podcast de Pues la Verdad, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio, por hablar en estos micrófonos, por acompañarnos con los jueves tecnológicos, por traer invitados de calidad como tuvimos a John Claro, el ex concejal de Bucaramanga, y también al concejal Carlos Carrillo, también a Julián Martínez y a muchos invitados que ha traído aquí Iván Dacho, que cariñosamente le decimos que es el Rafael Villegas de Pues la Verdad. Entonces, que tenga un muy buen feliz cumpleaños a don Iván Dacho. A todas estas, Iván Dacho dice: el dólar crece proporcionalmente a la barriga de Duque, y nadie habla del euro, ¿no? Hablemos del euro. Ya le digo en cuánto está la gráfica, porque realmente si uno se pone a mirar las gráficas del euro, son paralelas a las del dólar. Hoy el euro subió 16.9 pesos. Y si uno mira la gráfica a 5 años también, desde el 2018 la gráfica es constante. Es más, si ustedes miran un trino que yo saqué el día de ayer en mi cuenta @jvp008, ustedes lo miran en la multimedia, subí 3 pantallazos sobre cómo el dólar ha ido subiendo desde hace 5 años, lo mismo el euro, pero cómo el Grupo Aval ha estado cayendo. El Grupo Aval tuvo una caída gigantesca en el 2020. El Grupo Aval, desde que llegó Duque, le está yendo mal. No por nada Petro tuvo cuenta de la campaña en el Grupo Aval. Eso no es gratis. Revisen y verán. Muchos sectores, muchos gremios no están conformes con el gobierno actual, no están conformes con el uribismo, y eso lo hablábamos ayer con el tema del apoyo de los gremios. ¿Cómo han sido los gremios de forma autónoma, libre, que han salido y han sacado diferentes comunicados de prensa saludando y felicitando al nuevo gobierno, al que se hizo elegir el domingo, proponiendo y diciendo que van a trabajar juntos, que están a disposición para conocer alternativas y mirar cosas? O sea, hay voluntad de diálogo y voluntad de apoyar al gobierno entrante. Y lo hablábamos ayer, por ejemplo, con el tema Oscar Iván Zuluaga, que ahorita hay que hacer énfasis con él. Moonman dice: buenas tardes, amigos de Pues la Verdad. Benjale dice: viendo el contexto en el que se encuentra el uribismo, sería un error dejar de hacerle control al Centro Democrático después del 7 de agosto, además de la veeduría lógica del gobierno. Petro, hay que ponerle todos los ojos a esa secta, y aún más que ya no están en el Ejecutivo. Sí, échense la pasadita en el Twitter mío y van a ver la caída del Grupo Aval y cómo el dólar y el euro han ido creciendo de forma constante desde el 2018. Y concuerdo con el comentario de Benjala.
El uribismo hay que estarlo vigilando. Por eso este programa, ayer si se dieron cuenta, estuvimos analizando el tema de Petro, de la victoria, de lo que aconteció, el tema de las alianzas, todo. Hoy quiero que nos centremos en el tema del uribismo sin Uribe. Que por eso me llama mucho la atención que ellos andan reclamándole a Petro, exigiéndole resultados, ya como si ya fuera presidente en ejercicio, y omitiendo convenientemente que si la economía está mal es por Duque, si el dólar está disparado es por Duque, todo. Sí, obviamente hay un contexto global, pero pues las medidas que han tomado desde el gobierno nacional han sido completamente nefastas, y todo eso sirvió para que la gente saliera a votar por Petro. Y eso los uribistas no lo quieren aceptar, ellos están todavía dolidos, se siguen preguntando hoy de dónde carajos Petro sacó votos, que por qué Petro hizo que la abstención se redujera. Y miren, yo se los he dicho acá, al corrupto le interesa, le beneficia que haya abstención, porque entre menos gente salga a votar, ellos pueden comprar unos pocos votos y con eso hacerse elegir. Y resulta que en esta ocasión estamos hablando que el 58% de las personas salieron a votar. La abstención se redujo de forma histórica. Petro se hizo elegir con la votación más grande en la historia de Colombia. Y los uribistas están hoy preguntándose que por qué. Ellos siguen asumiendo que ellos representan las voces de la mayoría. Ellos ya no son mayoría. Ellos asumen que todo el mundo sigue girando en torno a él y en torno a Uribe, y eso no es así. Y entre el uribismo hay rupturas. Ustedes han visto ya la pelea entre la Furí, entre Paloma, Nati Bedoya y todo en Twitter. Carlos Hernández dice: prepárense para ver falsos desabastecimientos, periodistas pidiendo que nunca exigieron en años, falsos titulares hablando mal de la economía, amenazas y calumnias, chantaje de me voy del país o cierro empresa. Respondamos con control político, paz y sabrosura. ¿Quiénes son los opositores? ¿Quiénes van a ser la oposición? El uribismo necesita voces, alguien que asuma liderazgo, alguien que asuma la cara mediática de la oposición. Escuchemos lo que dijo ayer el doctor Londoño en La Hora de la Verdad en la sección de Al Oído, junto a su pupilo. Bueno, tenemos la noticia de que Rodolfo Hernández se quiere quedar en Bucaramanga, que no quiere venir al Congreso de la República. ¿Eso será verdad? Yo no creo. No, doctor Fernando, lo que le he visto, y lo dijo Ángel Becasino, que ahora parece no sé, como el portavoz del señor Rodolfo Hernández, es que asumirá la curul en el Senado, pero aquí no, nada funciona al derecho, doctor Fernando. Cuando uno lee a Rodolfo Hernández, reconoce primero la victoria de Gustavo Petro, sin preguntarse qué pasó en tantos lugares del país donde hay tantas dudas sobre cómo fue la votación. Primero eso, lo reconoce de inmediato, sin voltear a mirar a ninguna parte. Pero segundo, se sube en el gobierno de Petro y le dice que van a ayudar a construir juntos entonces el país. Entonces, ¿quién no era acaso la persona que pierde las elecciones a la presidencia el opositor natural de quien las gana? No, en este caso no. En este caso terminó siendo lo mismo. No, de verdad que qué desastre. Por fortuna han aparecido dos voces muy claras. La primera es la de la senadora María Fernanda Cabal y la segunda de Miguel Uribe. Los dos, las votaciones más altas del país en el Partido Centro Democrático. Perdóneme, la de Andrés Guerra. ¿Se le olvidó a usted las declaraciones que nos dio? Más claro, imposible. Con más fortaleza y con más decisión, imposible. Andrés Guerra, el senador electo por Antioquia. De manera pues que a todo señor, todo honor. Muchos silencios. Entre ellos el silencio del presidente Uribe, que a duras penas dijo alguna cosita, se quedó callado. Él está esperando el juzgamiento que se haga ahora, pues en condiciones supremamente complejas, porque vamos a ver qué es lo que ocurre con el juicio infame que se adelanta contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ay, es que Uribe, pobrecita, dijo alguna que otra cosita, pero bueno. Entonces, ¿quién habla por nosotros? Haciendo referencia al uribismo. Entonces, el pupilo del doctor Londoño dice, no, pues ahí está María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, y el doctor Londoño propone ahí un senador electo por Antioquia, del Centro Democrático. Ellos están buscando quién va a ser esa cara visible de la oposición. ¿Recuerdan ustedes que cuando el Centro Democrático se constituye partido y gana Congreso en el 2014, en la reelección de Santos, ellos se declaran en oposición más que todo frente al tema de la paz, en otras cosas no? Pero ¿quién era la cara visible de esa oposición? Era Uribe. Entonces era Uribe, y le decían que Uribe parecía la gallina y rodeado con sus pollitos, todos atrás de él caminaba y todos iban detrás de él, obedeciéndole, siguiéndole el paso. Pero en esta oportunidad no va a ser así, porque Uribe ni siquiera está en el Congreso. Ustedes saben, ahí lo dijo el doctor Londoño, el proceso que tiene
es algo que ha hecho que incluso se retire de la opinión pública de una forma considerable. En campaña no habló porque sabía que si hablaba perjudicaba todo. Pero es que el Centro Democrático viene mal. Esto no es solo con el tema de Rodolfo, es que esto viene que ellos ni siquiera pudieron tener candidato. Y recordemos algo que les hablaba ayer con Oscar Iván Zuluaga. El uribismo empezó a tener una especie de precandidatos dentro del Centro Democrático. La que más sonaba, quien tenía el mayor respaldo internamente, era María Fernanda Cabal. Resulta que se les ocurre que de forma interna van a decidir, a través de una encuesta, yo no sé cómo era la vaina, quién iba a ser el candidato o la candidata del Centro Democrático para la presidencia. Los uribistas, todos, incluyendo el doctor Londoño, decían en una única voz, tiene que ser María Fernanda Cabal. Resulta que Uribe sacó un video en Twitter y dice que él como fundador y como jefe político del Centro Democrático tiene facultades por estatutos, vaya uno a saber qué clase de estatutos tiene ese partido, en donde sencillamente Uribe puede tomar decisiones a dedo. Y tomó a dedo, decidió a dedo, porque así fue, que Oscar Iván Zuluaga tenía que ser el candidato. Y Oscar Iván Zuluaga se volvió el candidato. Ni siquiera fue precandidato, era el candidato del Centro Democrático, era el candidato que iba a aspirar a disputar la primera vuelta. Intentaron hacer una alianza con la gente esta del equipo por Colombia, en donde estaba Peñalosa y Echeverry y Echar, ¿no? Pero eso al final no quedó en nada, porque los Echar le dijeron, no, aquí con uribismo nada de esas cosas, porque es que harto que han jodido ustedes con este gobierno actual, y no, o sea, no. Chiste de acá que ustedes nos hacen es mala publicidad. Y los gremios, las empresas, y el doctor Londoño lo reclamó varias veces, no apoyaron financieramente la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga tuvo una campaña que nunca despegó, por más que intentó hacer videos ridículos, por más que se pusiera sombreros, o sea, el tipo realmente pasó vergüenza, le costaba. El tipo no despegó, los gremios, las empresas no financiaron. Y con eso se empezó a quitarse ese mito que el sector empresarial, el sector de los gremios productivos del país son uribistas porque siempre han apoyado a Uribe. Pues no, el sector empresarial hoy no es uribista. Y le empezaron a hacerle el quite a Uribe y se dieron cuenta que teniendo a Uribe, a Zuluaga, al Centro Democrático es desprestigiarse ellos mismos. Intentaron hacer una parte con Fico, pero realmente por ahí no estaba sonando la cosa. Y mientras tanto, Petro, muy estratégicamente, empezaba a tener reuniones, unas primeras reuniones incluso con Besudo y con comunidades como la judía y otros sectores, para buscar apoyos. Vuelvo y digo, no por nada salieron los gremios, y como lo decíamos ayer, salieron los gremios a respaldar y a saludar al nuevo gobierno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el uribismo ve que Oscar Iván Zuluaga no despegó, ni en encuestas ni nada. Entonces, ¿qué hacen? Retiran a Oscar Iván Zuluaga de la campaña. María Fernanda Cabal ya era senadora electa. Pues nada, le tocó a ella seguir asumiendo su rol como senadora por otros 4 años más. Entonces el Centro Democrático de facto intenta apoyar a Fico sin apoyarlo. Nunca existió un comunicado oficial del Centro Democrático apoyando a Fico. Y Fico se la pasaba en todos los debates y en toda entrevista negando que fuera el candidato del uribismo. Fue más el desgaste de Fico negando eso que otra cosa. Pero todo el mundo sabía que Fico era el del uribismo. Pues se subía en tarima con María Fernanda Cabal, hacían correrías, hacían cosas, pero el doctor Londoño decía, próximo presidente, Federico Gutiérrez, ¿no? Y aquí lo colocamos. Fico pierde la primera vuelta. Entonces el uribismo dice, eso no se preocupen. Nuestros votos se van todos los votos de Fico se van uno por uno con Rodolfo. Y Rodolfo, pues ustedes ya saben la triste campaña que hizo, se desacreditó solo, quedó en un desgaste tan grande que incluso, si bien aquí en el audio hablaban sobre lo de Becasino, ya salió el mismo Rodolfo, o más bien un comunicado de Rodolfo diciendo que primero no pelearan nada por él, no hicieran nada por él, y muy seguramente no va a aceptar el tema de la curul, pues por sus líos de carácter procesal, de carácter judicial,
¿Por qué? Porque es que si Rodolfo se posiciona, ya lo hemos dicho aquí en anterior oportunidad, si se posiciona como congresista, pues sencillamente su caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia y ahí la cuestión es a otro precio. Entonces el uribismo se está empezando a apartar de Rodolfo. Tanto así que señalaron hoy en la hora de la verdad que Rodolfo es petrista, como lo oyen. Y yo creo una cosa, doctor Fernando, en el momento en que este señor Rodolfo Hernández, que esto se va por cuenta mía y díganme lo que quieran, pero ¿qué hago? Este señor es más petrista que Petro. O sea, con una persona que le acaban de hacer lo que le hicieron en las elecciones. La gente, la ciudadanía está denunciando cómo hubo alteración de los resultados en la mesa en distintas partes del país. Y él sale a decir, oiga, no, nadie revele por mí, nadie hable por mí, yo no quiero que me hagan ninguna auditoría, yo no quiero que revisen los votos, no quiero que denuncien, nadie hable por mí, yo no quiero nada de eso. Es que no es por Estaba él. más al otro lado que a este lado, definitivamente. Pero es que no es por él, Demar, que la gente que está reclamando no está reclamando por Rodolfo Hernández, está reclamando por la democracia, está reclamando por el orden institucional, por la transparencia en un proceso electoral, y que no lo hubo. ¿En qué medida? Nadie lo sabe, pero no lo hubo. Ya oyó desde Barranquilla lo que nos dijeron, ¿no? Votantes no hubo, pero votos sí. Y eso en cuántas partes de la costa atlántica. Lo del Magdalena fue sencillamente descomunal. Tenemos que hablar con Honorio Enríquez a ver si él nos cuenta qué fue lo que pasó allá. Pero es muy grave. La esperanza de ellos estaba en Rodolfo. Que Rodolfo fuera ese líder de la oposición. Que cogiera parte de sus banderas de la lucha contra la corrupción. Pero los desilusionó que Rodolfo primero no peleara la elección, la reconociera de inmediato y que sacara ese comunicado diciendo que por favor si van a reclamar no lo hagan a nombre de él porque él no va a hacer ningún tipo de reclamación, que él acepta el resultado y sale. Eso uno, y lo otro, que no va a aceptar la curul. Entonces el Centro Democrático está acéfalo en carácter mediático, en carácter de quién va a ser la cara de la oposición. Vuelvo y digo, en el 2014 la cara de la oposición era el mismo expresidente Uribe, que retornó al Senado para hacer oposición frente al traidor Santos. Toda una narrativa, ¿no? Iván Dacho dice, ahora sí la oposición va a cubrir el hambre en La Guajira, la pobreza en Buenaventura, la desigualdad en Cartagena, sí, el mal estado de las carreteras, los puentes caídos, ahora sí van a reclamar los 70.000 milloncitos que se audinearon. Carlos Hernández dice, ese audio muestra un par de tipos locos por el poder, pero desconectados incluso de sus propios líderes. Se van a descomponer y devorar desde adentro, sí. Hoy creo que todos estamos aquí bien sintonizados. Estamos viendo el mismo panorama y eso me gusta porque estamos viendo las cosas por donde son. Benjala dice, ¿quién iba a creer que la secta uribista se encontraría en ese estado? Ni ellos mismos pensaron en eso. No es algo descabellado pensar que el Centro Democrático se puede acabar por dentro, sin necesidad de que el progresismo o cualquier otro partido como los verdes hagan ese esfuerzo. Por eso es mejor prever y preparar nuevos líderes en estos 4 años para que cuando Petro termine su mandato, los partidos alternativos no queden acéfalos. Este comentario de Benjala está muy bueno y hay mucho de qué analizar y hay que tener en cuenta frente a todo esto que nos dice. Sí, ellos, el uribismo hace 4 años, que se iba a imaginar, ellos retornamos al poder, salvamos a Colombia, menos impuestos, más salarios, ya no vamos a hacer una segunda Venezuela, tenemos a alguien fresco, joven como Duque que toca la guitarra y se sabe los pares de Crocs de Uribe y todo, ¿no? Uribe no hizo nada. Uribe terminó siendo, según los uribistas, el gobierno de transición que le entregó el poder a la izquierda. Y los uribistas siguen buscando de dónde le salieron votos a Petro. Ellos no hacen el ejercicio como debe ser. La gente salió descontenta, les aplicaron un voto castigo, dijeron ya no más Uribe, ya no más 20 años de uribismo poniéndonos presidentes y marcando las reformas tributarias y aprobando leyes en contra del pueblo y todas estas cosas, no. Y la gente salió, y por eso es que la abstención se redujo de forma considerable. Ellos siguen buscando, como dicen por ahí, el muerto río arriba. Cristian Uzcategui dice, la nueva sangre del uribismo llegó con Carlos Amaya, quien se quitó la máscara en Boyacá y se mostró como un auténtico discípulo de Uribe.
Carlos Amaya se va a querer lanzar a la gobernación de Boyacá. De hecho, esa era la estrategia. Pero él está con el Partido Verde. Me imagino que si el Partido Verde asume postura diciendo que va a ser partido de gobierno, que no van a ser oposición, que ni siquiera van a ser independientes, muy seguramente ellos se van a mostrar como partido de gobierno. Ellos necesitan mostrarse como partido de gobierno. De una u otra forma, con eso buscan también proteger un poco a Claudia López como alcaldesa y garantizar algo para las elecciones regionales que se vienen el otro año. No me extrañaría que Carlos Amaya renuncie al Partido Verde para lanzarse, así sea por firmas o por otro movimiento, en las elecciones del próximo año. Podría hacerlo, porque esas elecciones se dan en octubre. Entonces, digámoslo así, Carlos Amaya tiene junio, julio, agosto como para ir definiendo qué puede hacer, qué va a querer hacer él. Entonces, ya estamos en que Rodolfo es malo, Rodolfo no sirvió, Rodolfo es petrista. Y ni siquiera tuvieron que haber pasado 3 días. En la misma noche que se conoció que Gustavo Petro era el ganador de las elecciones, Luis Carlos Vélez, en caliente, dijo lo siguiente. Se le ve muy golpeado a Rodolfo Hernández, una respuesta corta, lacónica, de perdedor, sin discurso porque nunca lo tuvo. La verdad es que nunca tuvo un discurso, un hombre con muy poca articulación, un hombre con muy poca campaña, un hombre con muy poca creatividad. Y la verdad siempre dijimos, era un mal versus otro mal. Pero Rodolfo Hernández quedó también en su plata, en la plata de una persona muy básica, arrogante, mal acompañada, con poco discurso, con una idea muy básica de ganar, quien creyó que hacerle la campaña en contra de Petro era suficiente, igual que la campaña de Fico, que se quedó corta en ideas, en discurso, y que terminó siendo avasallada por un discurso de una persona mucho más articulada, mucho más intelectualmente formada que sus dos contrincantes, quienes pensaban que única y exclusivamente con el discurso antipetro que era suficiente para ganar y para tener la victoria esta tarde. Los dos candidatos pésimos. Rodolfo Hernández, pésimo como candidato. Fico Gutiérrez, pésimo como candidato. Y pésimo para acompañar a Rodolfo Hernández, porque no hizo lo suficiente, porque se quedó callado y porque estuvo en la línea esperando tácitamente como siempre lo hizo, con miedo, temeroso de tener un discurso fuerte. Finalmente esto es lo que termina haciendo Colombia, pero no solamente la victoria es de Gustavo Petro. Ojo. La victoria es de Gustavo Petro porque tuvo a su lado dos contrincantes livianos, de un peso bajísimo, contra un camión brutal que era Gustavo Petro, de principio a fin. Bueno, ese es un fragmento de un video que vi por ahí en Twitter, entonces no sé quién son esas voces de fondo por ahí comentando o burlándose más bien de lo que decía Luis Carlos Vélez. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Truan Hiro, que hace posible que el podcast de Pues la Verdad se emita también en vivo y en directo en la plataforma de Twitch, como lo hemos colocado en el hilo del trino anclado. Y esperemos que la peste que le haya dado no sea nada grave y se recupere de forma rápida. ¿Escucharon? Que ni Fico sirvió, ni Rodolfo, que se dedicaron a atacar a Petro, que dónde quedó la estrategia de campaña, que dónde quedaron las propuestas, que un poco de cosas. Miren, con esto no hay duda que Luis Carlos Vélez en primera votó por Fico y en segunda votó por Rodolfo. Porque esta no es la voz de un periodista molesto, no, esta es la voz de un fanático, de un seguidor, de un ciudadano elector de Fico y de Rodolfo. Entonces alguien defraudado, aburrido, así como está en los videos de Néstor, de Vicky, de todos. Esta es la voz de Luis Carlos Vélez descompuesto, echándole la culpa a Rodolfo, echándole la culpa a Fico, que no supieron hacer campaña, que se dejaron esto, y que Petro no ganó porque era grande, sino porque es que estos dos eran peor, entonces. Muy bien, dice ese pantallita se despachó con todo en contra del viejo, sí. Ahí lo pudieron escuchar. Benjala dice Catalina Ortiz ya tomó esa decisión, renunció a la Alianza Verde, ya se quitó la máscara y mostró su verdadero talante uribista. Sí, ella ya tomó, porque ella va por el tema de la alcaldía de Cali. Ya dijo que ella no va a seguir apoyando más a Ospina allá en Cali, entonces sencillamente nada. Entonces, ¿quién va a ser la cara visible de la oposición? El uribismo no tiene con quién hacer oposición, o cómo van a hacer.
Pues bueno, escuchemos a María Fernanda Cabal hablando en Semana. La gente, el público siempre está esperando que haya una cara visible en la oposición. No sé si lo habrá. El partido aún no se ha declarado, tiene que reunirse para hacer lo propio en su momento. Hay que buscar coaliciones con otros partidos que estén dispuestos a cerrarle el paso a las locuras y las arbitrariedades de Petro. Ya ustedes vieron que hay 5 personajes postulados del pacto pretendiendo ser presidentes del Senado. Ese es el amor que va a transmitir Petro para lograr el acuerdo nacional, tener el control absoluto del Congreso, empezar por la presidencia. Va a ser lo mismo que hizo Santos, que fue comprar las conciencias en el Congreso. Si logramos tener las mayorías, logramos por lo menos ser una barrera para trancar los desmanes del pacto histórico y su gobierno. Si no lo logramos, igual seremos una minoría que tendrá las voluntades de millones de colombianos, electores y no electores, que nos van a acompañar en la defensa de la libertad. Eso téngalo por seguro, Jairo. Que me llama la atención el descaro, y menos mal aquí gozamos de buena memoria. ¿Cómo así que el pacto histórico ahora quiere la presidencia del Congreso? Es que se van a abarcar todos los poderes. A ver, Mafe, ustedes hicieron eso. Tú que ganó la presidencia en el 2018 y ustedes en el 2018, 20 de julio, cuando se posesionó el nuevo Congreso, pusieron a Ernesto Macías, al bachiller, de presidente del Congreso. O sea, que Uribe tenía 2 presidentes. Uno, presidente de la República, otro, presidente del Congreso. Ernesto Macías, Centro Democrático, posicionaba como presidente del Congreso a Iván Duque, Centro Democrático, presidente de la República. Pero no, ella dice, es que el pacto histórico, ese es el cambio, querer tener presidente del Congreso, van a hacer lo mismo que Santos. O sea, omitió el gobierno de Duque, o sea, el gobierno del 2018 no existió para María Fernanda Cabal. Esto es como si sencillamente hubiera terminado el gobierno Santos y fuera a iniciar entonces el gobierno de Petro. Carlos Hernández, ahora sí renovador hablar sobre cómo hacer un gobierno de sabrosura y no de cómo escapar a una dictadura. La misma María Fernanda Cabal lo dice. Necesitamos tener una cara visible en la oposición, pero toca que el Centro Democrático saque el comunicado, algo que no hizo en campaña, que fija una posición de forma oficial, en este caso ya para hacer oposición. Y eso es algo que a los uribistas no les ha gustado, que como así que el Centro Democrático no asume el rol de opositor. Todavía no lo ha hecho. María Fernanda Cabal y otros tienen la imagen incluso, soy opositor, pero son ellos. No es el partido. Y pues María Fernanda Cabal está buscando un nuevo liderazgo. Y ese liderazgo lo quiere ejercer ella, quiere ser ella. Ella quiere ser la cara de un uribismo sin Uribe. Es por eso que voy a silenciar aquí la música de fondo. Quiero que escuchemos la editorial del día de hoy de Carolina Vázquez, que muy amablemente doña Caroleta nos ha compartido, nuestra guionista cabecera @papelito bipolar, esta editorial que ya la titula así, ¿cuál será el nuevo villano? Soy Carolina Vázquez y les presento mi editorial ¿Cuál será el nuevo villano? En Pos la Verdad. Toda historia tiene un conflicto que se define como una lucha de opuestos liderada por 2 personajes, un héroe y un villano. El héroe tiene que cumplir una meta u objetivo y el villano se le opone,
esta lucha los hace vencedores o perdedores en cada una de sus batallas. La historia de Colombia también ha tenido sus propios conflictos, y como en toda historia hemos gozado de héroes y villanos. Si hablamos de la historia reciente del país, quizás podamos coincidir en que tenemos un gran villano llamado Álvaro Uribe Vélez. Como héroes hemos supuesto a varias figuras, muchas de ellas asesinadas vilmente. Aunque algunos de nosotros le apostamos desde hace varios años a Gustavo Petro, un hombre de origen popular, un intelectual romántico y un sobreviviente, como un posible héroe que podría derrotar al villano. La lucha entre estas dos fuerzas, del petrismo y el uribismo, la vimos durante años, y la última batalla se libró el pasado 19 de junio, en donde Gustavo Petro y la izquierda en Colombia lograron por primera vez llegar a la presidencia, proporcionando una gran derrota para Uribe y sus seguidores. Álvaro Uribe fue un gran villano, un hombre con talante, con poder, con un discurso fuerte y con alta voluntad de hacer lo que sea para lograr sus objetivos. Pero en los últimos años, la edad, la salud y los procesos en su contra produjeron que este villano empezara a caer y que cometiera graves errores para su partido. Después de esta segunda vuelta, los seguidores uribistas están desamparados. Perdieron a un líder y no tienen a alguien que se haga cargo de sus deseos ni de sus odios. El lunes después de las elecciones entré a un space uribista y escuché a un grupo de personas preocupadas y enojadas porque no saben cómo fue que la izquierda se les metió en el conjunto de lado y que ahora resulta que es la que manda. Ellos no saben qué hacer ni a quién dirigirse, no tienen a nadie que les diga cuál es el paso a seguir, pero sí piden una voz férrea que no solamente le haga oposición al nuevo gobierno, sino que lo tumbe. El nuevo rostro del uribismo puede ser María Fernanda Cabal, una mujer que fue ignorada por el propio Uribe para postularla como candidata presidencial y que se ha notado desde hace varios meses esa necesidad de ser la líder y de quedarse con el poder del centro democrático o de la derecha en Colombia. Debo confesar algo, y es que así como hace muchos años pensé que Gustavo Petro podría llegar a ser ese héroe que necesitaba Colombia, también, en la medida que observo a María Fernanda Cabal, me he dado cuenta que tiene todo el potencial para ser un excelente reemplazo del villano. Es una mujer de armas tomar, intimidante, con carácter, palabra, decisión, y que no se va con tibiezas, y que al igual que su mentor, tiene las ganas y el talante para hacer que la derecha recupere el poder. Lo que estoy diciendo no quiere decir que esté de acuerdo con la forma en la que piensa María Fernanda Cabal. Estoy diciendo que le reconozco las virtudes y el talento para ser la nueva villana de esta historia. Petro fue un muy buen contendor de Álvaro Uribe Vélez y finalmente logró arrebatarle la presidencia. Ahora tiene que demostrar que puede ser un gran líder y administrador. Pero para que esta historia sea completa, necesita una oposición, una contraparte. Las buenas historias tienen excelentes villanos, y confieso que creo que María Fernanda Cabal se merece y tiene todo para asumir ese papel. Ya veremos cuál va a ser la decisión que tomará el uribismo. Bueno, ahí escuchaban la editorial del día de hoy de Caroleta @papelito bipolar. ¿Cuál será el nuevo villano? Todo hacia María Fernanda Cabal, ni siquiera Miguel Uribe. Miguel Uribe no tiene ese talante de convocar, de ser visceral, de mover a ese uribista férreo. Y María Fernanda Cabal ha intentado ser muy diplomática dentro del partido, algo que no hace su hijo. Ayer terminó agarrándose con Paloma Valencia, quien la trató de socialista y marxista, donde Nati Bedoya también lo regaña, y en donde llegó su señor padre, José Félix Laforí.
Carlos Hernández dice, pero la sociedad debe avanzar a modelos de sociedad y política sin villanos, porque cada 4 años cambiando el contrato social, no. El problema es que el uribismo va a ser una oposición fea, sanguinaria, agresiva. Van a atacar con lo que sea. Ellos van a usar estas curules que, si bien son pocas en comparación de las que obtuvieron en el 2018, ellos los van a usar y María Fernanda Cabal, lo escucharon ustedes, va a buscar hacer coaliciones. El problema es que muchos partidos no van a querer juntarse con el uribismo porque saben que juntarse con ellos va a ser un descrédito. Todo esto en miras de las elecciones del otro año, las elecciones regionales, alcaldías, consejos, gobernaciones, asambleas, sino que sencillamente ellos necesitan mostrarse como una derecha sin Uribe. Centro Democrático y María Fernanda Cabal va a ser una derecha con Uribe, pero que no utilizan a Uribe y que utilizan a María Fernanda Cabal para intentar recuperar esa vieja gloria del uribismo del presidente eterno. De hecho, aquí John David Ospina, el diseñador mundialista del logo, pues la verdad dice, esta nueva historia de Colombia parece escrita por Marvel, donde convierten al villano en villana. ¿Sí? Cristian Uzcategui, hay una diferencia muy grande entre la derecha y el uribismo. Una derecha decente es hasta necesaria en una democracia. El uribismo es la politización de la mafia narcoparamilitar. Es que el uribismo se adueñó de muchos términos. Lo decíamos hace un momento, el tema empresarial, el tema de los gremios, todo el mundo asumía que eran del uribismo y no. Los gremios, las empresas se separaron del uribismo. La derecha también tiene que saber cómo separarse del uribismo. Una cosa es ser uribista y otra cosa, porque es que el uribismo es la extrema derecha, así como lo ha hecho la izquierda separándose de las guerrillas, señalándolas como que son de extrema izquierda al margen de la ley. Lo mismo tiene que hacer la derecha, y coincido con lo que dice Cristian Uzcategui. Puede haber una derecha decente. El problema es que ni los conservadores, metamos aquí a la gente de Salvación Nacional, incluso los cristianos, que siempre han estado bajo la tutela de Uribe, en este caso tienen que asumir otros roles. ¿Lo van a hacer? Yo no he visto gente del conservador o gente de Cambio Radical o de los cristianos diciendo por el momento que van a hacer oposición. Todavía no han fijado posturas. ¿Las fijarán en los próximos días? Sí. Pero no creo que busquen engrosar esa coalición que María Fernanda Cabal quiere liderar para hacer oposición férrea, fuerte, desastrosa al gobierno de Petro. Iván Dacho dice, me perdonan, pero esta gente tiene el brazo armado. Por primera vez se acaba la diplomacia entre paramilitares y militares. Iván Dacho dice, la historia escrita por Marvel, ¿no? O Marvel. Complementando el comentario de John David Ospina. Carlos Hernández, entonces debemos buscar cómo no permitir que la sociedad vibre más con apologías de la guerra y la violencia. Complementar texto escrito en Alien. Vibraciones solares. Cristian, el doctor Carlos Leiva es un claro ejemplo de una derecha decente, igual que Álvaro Gómez en su momento. De hecho, ahí están postulándolo a él. ¿Carlos Leiva o Álvaro Leiva? Álvaro Leiva como comisionado de paz en el gobierno de Petro. Vamos a ver qué pasa con ese lado. Mire, María Fernanda Cabal apela, y ella es de la corriente muy de Trump. Y mire lo que está sucediendo con el tema Trump en Estados Unidos. Trump va a buscarse reelegir. Ahorita en el 2024 se acaba el periodo de Biden. El año que viene va a ser fuerte allá en Estados Unidos. Trump va a buscar hacerse reelegir con o sin partido republicano. María Fernanda Cabal es de la línea Bolsonaro. Ellos van a buscar la parte más visceral. Y la forma en que lo van a hacer es haciéndole oposición
a lo maldita sea al gobierno de Petro. Don Álvaro @Interceptor 718 dice: María Fernanda Cabal es el cajón con el que quedará enterrado el uribismo. Ben Hala en el chat en Spreaker: por eso desde ya hay que buscar nuevos líderes alternativos de cara al 2026, para que cada día el uribismo deje de ser la representación de la derecha, dejar esa cultura paramilitar y que si quiere la derecha ser escuchada y decente en Colombia como lo que representaba Álvaro Gómez. Hay que desmovilizar a la derecha del uribismo. No me quiero demorar más. Son las 5:56. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por haberme acompañado el día de hoy miércoles aquí en este espacio, con sus opiniones en el chat en Spreaker, en el grupo en Telegram, también en Twitter, en @poslaverdad. A quienes también nos siguen y nos acompañan en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio. Este programa hoy yo sé que va a quedar para la reflexión, para el análisis sobre cómo va a ser esa oposición del uribismo y sobre cómo, si Petro va a tener una única oposición a través de María Fernanda Cabal y demás, o van a haber diferentes tipos de oposición, porque pueden haber diferentes tipos de oposición. Y algo que hizo la izquierda en su momento con el gobierno Santos fue eso. Ellos, con el tema de la paz, fueron bancada al gobierno Santos. En otros temas, por ejemplo, las reformas tributarias, en donde nos clavaron el IVA del 16 al 19%, fueron oposición. La derecha lo va a hacer, los conservadores, los que no son uribistas como tal, lo van a hacer. Es más, por ahí hay un trino del tipo de Salvación Nacional que ya habla con desprecio frente a los uribistas y después le tocó sacar otro trino ahí reculando, pero pues se le notaba su sentir. Ellos quieren hablar de una derecha sin Uribe. Carlos Hernández dice: no creo que en Estados Unidos repita Trump semejante locura. No. Esperemos que no. Pero hay las teorías conspiranoicas tipo QAnon y tipo todas esas cosas, que nada raro que María Fernanda Cabal las importe acá. Se riegan muy fácil. No me demoro más con ustedes. Muchísimas gracias. Lo dejo aquí en este punto. Queda para el análisis. Por favor, ayúdenos a crecer, a compartir este episodio podcast. Todos somos Voz la Verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.